¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que miras una página con texto y tratas de recordar la información, pero después de unos minutos te das cuenta de que no has retenido nada? Quizás te has estado preparando para un nuevo examen, una presentación en el trabajo o simplemente has estado tratando de retener nuevos datos, pero tu cerebro parece resistirse. La información se escapa como arena entre los dedos. ¿Por qué es tan difícil retener en la mente todo lo que se necesita? En realidad, recordar puede ser mucho más fácil de lo que parece. El problema no es que tengas mala memoria, sino que probablemente estés utilizando enfoques incorrectos. La buena noticia es que con los métodos adecuados, cualquier persona puede aprender a recordar información más rápido y de manera más efectiva. Vamos a analizar cómo lograrlo y por qué recordar no es tan difícil como piensas. Muy a menudo las personas dicen que tienen mala memoria, pero en realidad la memoria es una habilidad que se puede desarrollar. Imagina un músculo. Si no la entrenas, se debilita, pero si trabajas en ella, se vuelve más fuerte. Lo mismo ocurre con la memoria. Cuanto más entrenas tu capacidad de recordar, mejor se vuelve. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela pensaba que tenía mala memoria. Cada vez antes de los exámenes, intentaba memorizar el material, pasando horas frente a los libros de texto. Pero en el momento de la prueba, todo parecía desvanecerse. Desde entonces comencé a buscar formas de aprendizaje más efectivas. ¿Y sabes qué? Funcionó. Me di cuenta de que no se trataba de la memoria, sino de cómo abordaba el proceso de memorización. Pero antes de profundizar en métodos específicos, veamos por qué los métodos tradicionales de memorización a menudo no producen los resultados deseados. Cuando simplemente relees el material una y otra vez, esto crea una ilusión de conocimiento. Sientes que estás familiarizado con la información, pero eso no significa que se haya almacenado en la memoria a largo plazo. Muchos estamos acostumbrados a estudiar por la memorización. Revisamos rápidamente el material antes de un examen o reunión importante. Intentamos meter la mayor cantidad de datos posible en la cabeza en poco tiempo. El problema es que este método solo funciona para la memoria a corto plazo. Ya después de unos días, la información desaparece. Uno de mis amigos intentó durante mucho tiempo recordar fechas históricas de esa manera. Estudió varias horas al día, repitiendo el material una y otra vez. Pero cuando llegaba el momento del examen, su memoria le fallaba. Cuando decidió probar otras técnicas, de las que hablaré más adelante, sus resultados mejoraron significativamente. Existen muchas técnicas que te ayudarán a memorizar el material de manera más fácil y rápida. Analicemos algunos de ellos. Asociaciones e imágenes. Nuestro cerebro recuerda mejor la información si está relacionada con imágenes vívidas y asociaciones. Esto se debe a que las imágenes activan más áreas del cerebro que las simples palabras. Cuando intentas recordar un hecho, crea en tu mente una imagen que se asocie con él. Cuanto más inusual y vívida sea esta imagen, mejor. Por ejemplo, cuando aprendía idiomas extranjeros, trataba de inventar asociaciones vívidas para cada palabra. Así, por ejemplo, la palabra española gato significa gato. Lo recordé. Imaginen un gato que se acaricia a sí mismo. Esta divertida imagen inmediatamente fijó la palabra en mi memoria, y una vez, cuando estaba estudiando nuevos términos para un proyecto, los asocié con personajes conocidos de películas. Esto no solo ayudó a recordar palabras complejas más rápidamente, sino que también hizo que el proceso de aprendizaje fuera más interesante. El método del Palacio de la Memoria. El método de los loci o Palacio de la Memoria es una de las técnicas de memorización más antiguas, que ya utilizaban los antiguos griegos y romanos. La esencia del método es imaginar un lugar familiar, como una casa o una calle, y colocar allí la información que se necesita recordar. Por ejemplo, cuando necesitaba recordar la estructura de un artículo complejo para el trabajo, imaginaba que recorría mi apartamento y dejaba un punto importante en cada habitación. Luego, en el momento adecuado, recorría mentalmente este apartamento y recordaba dónde estaba cada cosa. Al aplicar esta técnica, pude no solo recordar los puntos clave del artículo, sino también relatar su estructura a mis colegas sin titubear. Es una excelente manera para aquellos que prefieren visualizar la información y disfrutan de enfoques creativos. Por cierto, el campeón mundial de memorización de números, Ben Pridmore, utiliza precisamente esta técnica para recordar cientos de dígitos en el orden correcto. Él dice que las asociaciones con lugares reales permiten mejorar significativamente el proceso de almacenamiento de información y la división de la información en bloques. Una de las mejores maneras de recordar una gran cantidad de información es dividirla en pequeños bloques. Cuando intentamos recordar algo complejo y extenso, nuestro cerebro puede atascarse. Pero si se descompone la información en pequeñas porciones, la tarea se vuelve significativamente más fácil. Personalmente fue un verdadero descubrimiento para mí cuando me preparaba para mi primera gran presentación. En lugar de memorizar todo de una vez, lo dividí en varias partes y aprendí una parte a la vez. Esto me permitió no sobrecargar mi mente y al mismo tiempo recordar todo mucho más rápido. Mi colega de trabajo, que a menudo se presenta ante grandes audiencias, también utiliza esta técnica. Compara la memorización con la preparación para un maratón. No puedes correr toda la distancia de una vez, pero puedes hacerlo gradualmente, en partes aumentando la distancia cada vez. Repetición con intervalos.
La repetición espaciada es un método que implica repetir información con intervalos crecientes. La idea es que cada vez que repites el material, los intervalos entre las repeticiones se vuelven más largos. Por ejemplo, repetir algo después de 1 hora, luego después de un día, después de 3 días, y así sucesivamente. Yo mismo uso a menudo este método cuando aprendo algo nuevo. Por ejemplo, al estudiar un idioma extranjero, cuando comencé a aprender español, noté que si repito las palabras aprendidas unas horas después, luego al día siguiente y una semana después, se fijan mucho mejor que si intento aprender todo de una vez. Aumenté gradualmente los intervalos de repetición y noté cómo las palabras permanecen en la memoria durante mucho tiempo. Este método utiliza la aplicación para aprender idiomas Duolingo y servicios para la preparación de exámenes como Anki. Ellos eligen momentos específicos para repetir palabras o hechos según tus logros. De esta manera, actualizas constantemente tus conocimientos. Uso activo de la información. Una de las formas más efectivas de consolidar la información es su uso activo. Cuando aprendes algo nuevo, intenta explicárselo a otra persona. Este proceso se llama aprendizaje a través de la enseñanza. Cuando intentas transmitir información, la fijas en tu memoria y entiendes mejor dónde tienes problemas. Cuando apenas comenzaba a estudiar conceptos de psicología, me ayudó a explicar estas ideas a mis amigos. No siempre entendían de inmediato lo que quería decir, y tenía que buscar nuevas formas de explicación. Esto me ayudó no solo a asimilar mejor el material, sino también a comprenderlo más a fondo. Por cierto, este método se utiliza activamente en las instituciones educativas. Muchos profesores universitarios aconsejan a los estudiantes que encuentren compañeros de estudio y se expliquen mutuamente temas complejos. Esto ayuda no solo a recordar el material, sino también a aprender a pensar críticamente. Hay varios trucos adicionales que pueden hacer que el proceso de memorización sea aún más fácil y agradable. Aquí hay algunos de ellos. Usa el método de Feynman. Richard Feynman, un físico famoso, propuso una técnica de memorización que consiste en lo siguiente: para entender y recordar algo, explícalo en un lenguaje simple, como si se lo contaras a un niño. Esto te lleva a profundizar en la esencia del asunto y a simplificar la información para una mejor comprensión. Cuando puedes explicar un tema con palabras simples, significa que realmente lo has entendido y recordado. Practica actividad física. Es sorprendente, pero la actividad física ayuda a recordar mejor la información. Cuando te mueves, se activan en el cerebro procesos que mejoran las funciones cognitivas. A menudo utilizo este truco cuando necesito recordar algo importante. Salgo a caminar y repito mentalmente el material que he estudiado. Esto no solo me ayuda a asimilar mejor la información, sino que también me permite despejar la mente. Crea rituales para estudiar. Cada persona tiene sus propios desencadenantes que inician el proceso de memorización. Tengo ciertos rituales. Antes de sentarme a estudiar, preparo una taza de café y busco un lugar tranquilo. Estas acciones preparan mi cerebro para que ahora esté aprendiendo algo importante, y la información se recordará más fácilmente. Puedes crear tus propios rituales que te ayuden a concentrarte y a asimilar mejor el material. También tenemos un plan sobre cómo aprender y memorizar información de manera efectiva en nuestro canal de Telegram. Haz clic en el enlace en la descripción. Las emociones juegan un papel enorme en el proceso de memorización. Cuando la información nos provoca emociones intensas, se recuerda mucho mejor. Recuerda cuántas películas o incluso eventos aleatorios recuerdas porque te causaron sentimientos intensos. Es un proceso natural. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que recuerda mejor lo que está relacionado con experiencias emocionales. Utiliza esto en la práctica. Cuando aprendas algo nuevo, intenta vincular la información con emociones. Por ejemplo, si estás estudiando eventos históricos, intenta ponerte en el lugar de las personas que vivieron esos eventos. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Esto ayuda a crear una conexión emocional con el material y a recordarlo mejor. Estarás de acuerdo en que la memorización es una habilidad importante, pero aquí está la pregunta: ¿siempre vale la pena esforzarse por memorizarlo todo? En realidad no. Nuestro cerebro, al igual que un ordenador, tiene una capacidad limitada de memoria RAM. Si intentamos recordar todo lo que hemos encontrado alguna vez, esto llevará a una sobrecarga cognitiva. Por eso es importante saber filtrar la información y olvidar lo que ya no se necesita. Por ejemplo, cuando estudiaba, intentaba memorizar absolutamente todo lo que había en los libros de texto y en las conferencias. Esto causaba estrés y sobrecarga. Con el tiempo, entendí que no se trata solo de memorizar todo, sino de saber destacar lo principal. Es como clasificar archivos en una computadora, lo innecesario en la papelera, lo importante en una carpeta separada. La memorización no es una habilidad sobrenatural, es una destreza que se puede desarrollar utilizando los métodos y enfoques adecuados. Cada uno de nosotros es capaz de recordar información más rápido y fácilmente si encuentra el enfoque que mejor funciona para él. Aplica diversas técnicas, no tengas miedo de experimentar y, lo más importante, hazlo con interés. Porque memorizar el material es el primer paso hacia nuevos conocimientos y éxitos en la vida. Una pregunta final para ti. ¿Qué métodos de memorización funcionan mejor para ti? Con esto, concluimos nuestro análisis y ahora me interesa conocer tu opinión. ¿Qué técnicas ya utilizas y cuáles planeas probar?
Deja tu respuesta en los comentarios. Me importa escuchar tu punto de vista. No olvides suscribirte al canal si encontraste útil este video y comparte tus pensamientos sobre cómo podemos mejorar nuestro contenido. Gracias por tu atención y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego a todos. Hasta.